Hola, te doy la bienvenida a este tu canal Palabra de Vida. Yo soy el pastor Leonardo Maldonado y el día de hoy tengo un mensaje de parte de Dios para todos y cada uno de ustedes, el cual he titulado El sacrificio de Jesús. Antes de dar inicio a nuestro tema del día de hoy, voy a hacer una breve oración para encomendar nuestro tiempo al Señor. Padre, Señor Dios mío, en el nombre bendito y poderoso de Jesucristo nuestro Señor, te doy gracias, papá, por este nuevo día, Señor. Gracias por la oportunidad de estar nuevamente con mis hermanos, papá, ministrando tu palabra, Señor. Te pido que seas tú, mi Señor, el que se mueva, Padre, a través de mis palabras, Señor, el que ministre en los corazones de mis hermanos, papá, en su entendimiento, en su corazón, papá, en su alma, en su espíritu, mi Señor, y que tu palabra pueda dar un fruto maravilloso en la vida de cada uno de ellos, mi Señor. Que el tema y la plática del día de hoy quede impregnado en su corazón, en su mente, en su alma, Señor, de manera que puedan ser transformados, papá. Te damos gracias y te pido por la vida de cada una de las personas que van a ver este mensaje, Señor, porque tú los bendigas en todo momento, bendigas sus familias, Señor, y el propósito que tú tienes para ellos sea cumplido, papá. Te lo pedimos en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias, queridos hermanos. Yo soy el pastor Leonardo Maldonado. El día de hoy, como les comenté, tengo un tema, una prédica a la cual he titulado El sacrificio de Jesús. Dios envió al mundo a su Hijo por amor a la humanidad. Lo envió para salvarnos de los pecados, para enseñarnos a vivir en amor. Lo envió para dar sanidad, para dar libertad a las personas. Lo envió para mostrar y modelar el reino de Dios aquí en la tierra. Y lo envió, muy importante, para hacer sacrificio único y perfecto para librarnos del pecado, de la muerte y del enemigo. Pero claro, querido hermano, tú puedes decir, oye Leo, pero todavía existe el pecado, todavía existe la muerte y todavía existe el enemigo. Un poco más adelante de nuestra prédica, de nuestro mensaje, vamos a responder a esta inquietud de, es cierto, aún existe el pecado, aún existe el enemigo, aún existe pues lo que viene siendo la muerte, pero en unos momentos vamos a dar respuesta de por qué Jesús venció esas tres cosas. ¿Ok? Y sin lugar a duda, pienso que cada uno de ustedes se han preguntado en algún momento de la vida, ¿pero qué significó el sacrificio de Jesús? ¿Por qué tuvo que venir necesariamente Jesús, Hijo de Dios, volverse hombre para poder morir por nosotros? ¿Por qué tuvo necesariamente que morir? Querido hermano, si quieres entender este tipo de cuestionamientos y dar respuesta a estas preguntas, es necesario que contemplemos, que estudiemos el Antiguo Testamento, ya que todo el Antiguo Testamento que viene en la palabra de Dios es un preámbulo, o sea que es la antesala de nuestro Señor Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento viene a preparar, digamos, el camino para lo que viene siendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Para dar entendimiento a la palabra del día de hoy, para poder entender nuestro tema, es necesario primero que recordemos Génesis capítulo 3, donde Adán y Eva vivían en una perfección con el Señor, una comunicación inmediata, o sea, directa y sin mediadores. Veían a Dios, platicaban con Él. Ok, esto lo sabemos de antemano. Llega el momento en el que Dios les da el mandamiento, no comerás del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. El ser humano pues desobedece. Esto pues a través del engaño de la serpiente que representa a Satanás, tienta a la mujer cae, la mujer da al hombre, a Adán. Y pues aquí lo que tenemos, queridos hermanos, es un punto muy, muy importante. Porque en el momento en el que ellos desobedecieron, entró en la historia de la humanidad, entró el pecado, entró la muerte y entró el enemigo. De ahí en adelante ha sido y vivimos en un mundo caído. Es por eso que todavía sigue habiendo muerte, sigue habiendo pecado y sigue habiendo enemigo. Porque en el lapso en el que estamos en este mundo terrenal, en este mundo caído, vamos a seguir viviendo con esas circunstancias. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo vino a morir. ¿Para qué?
nosotros podamos ser libres del pecado, del enemigo y de la muerte. Vamos a ir desentrañando esta verdad. Vamos a dar inicio con la lectura del libro de Levítico en su capítulo número 16, que nos dice: el día de la expiación. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio, que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. ¿Esto qué quiere decir, queridos hermanos? En verdad te invito a que puedas leer todo el capítulo 16 de lo que viene siendo el libro de Levíticos. Es muy muy bello el capítulo. Y retomando el tema del pecado de Adán y Eva, recordemos que Israel, los descendientes de Abraham, el pueblo escogido de Dios, Israel, tenía que ser, al ser el pueblo escogido de Dios, tenía que ser un pueblo santo. Pero, como recordamos, Adán y Eva habían pecado. O sea, habían caído en pecado, muerte, enemigo, etcétera. Para poder tener conexión nuevamente con Dios, ser dignos o estar santos ante Dios, porque tomemos en cuenta algo: nuestro Dios es un Dios santo. Santo, ¿qué significa? Apartado, libre. Al ser Dios santo, ninguna persona que fuera impura, que tuviera pecado, que tuviera imperfección, podía estar cerca de la presencia de Dios. Es por eso que tenían que entrar, pues, los sacerdotes realmente a, al lugar a hacer lo que vienen siendo los sacrificios. El sacrificio, ¿qué se va a significar, queridos hermanos, en el Antiguo Testamento? Es expiación. El que un animal tome, un animal muere a causa de nuestro pecado. Nosotros cometemos un pecado, cometemos una falta, y el expiar es una sustitución. Como nosotros pecamos, nosotros merecemos la muerte. Pero pues imagínate, todos moriríamos, ¿no? Entonces, lo que mandó Dios que hiciera al pueblo para purificarse es sacrificios u holocaustos que se hacían para diversas, muy diversas situaciones. Entonces se tomaba un animal, se tomaba un cordero, se tomaba un becerro, un carnero. ¿Y qué se hacía? Se hacía el sacrificio. ¿Esto qué quiere decir? Resumiendo mucho, se tomaba ese animal que estaba puro, sin defecto, que no tenía huesos quebrados, se tomaba y se sacrificaba a cambio del pecado del pueblo o del pecado de las personas. Había toda una serie de rituales muy bien establecidos que puedes encontrar en el capítulo 16 y más capítulos del libro de Levítico. Pero aquí lo que yo quiero darte a entender, querido hermano, es que para poder ser digno, para poder ser santo y estar en la presencia de Dios y poder ser santo ante Dios, tenía que haber necesariamente un sacrificio, una muerte. Y con la sangre de ese sacrificio rociaban el lugar, lo purificaban, lo limpiaban de pecado. Era una manera simbólica en la cual el animalito moría a causa de nuestro pecado. Yo tengo una culpa, la tengo que pagar, pero no la pago con mi vida, la paga el animal. Y ahí ya quedaba la persona santificada. Pero, como ustedes sabrán, queridos hermanos, pues el ser humano sigue y sigue y sigue pecando. Por nuestra misma naturaleza, como mencionamos, vivimos en un mundo caído, vivimos ante el pecado. Entonces el ser humano sigue pecando. ¿Esto qué quiere decir? Que esta serie de sacrificios animales se repitieron por generaciones hasta que vino nuestro Señor Jesucristo, que es a lo que vamos ahora. Nos dice Juan 3:16,
Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Recordemos, se hacían los sacrificios. Dios, por amor a su pueblo, por amor a la humanidad completa, porque después, como sabemos, fuimos los gentiles, los que no somos hebreos, también herederos de la gracia de Dios, de la gracia de Jesús. eh, Mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos dice Hebreos 9, del 11 al 13. Perdón. Nos dice el libro de Hebreos en su capítulo 9, del versículo 11 al 13. Nos dice lo siguiente: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, ni por sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Queridos hermanos, esto que acabamos de leer es maravilloso. Aquí nos habla, retomando un poco lo que resumimos de Levítico, cómo tenía que haber sacrificios de carneros, de corderos. Jesús simbólicamente viene a ser sacrificio, hermanos, por la humanidad, por amor. Dios mandó a su Hijo unigénito para que fuera sacrificio por ti, por mí, por todos aquellos que le creen y que aceptan su salvación. ¿Qué quiere decir en la palabra? Él fue sacrificio perfecto. Después del sacrificio de Jesucristo nuestro Señor, no fueron necesarios más sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque el pecado, yo sé que en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios para determinado tipo de pecado. Había pecados, había sacrificios muy específicos que se hacían. Pero Jesús vino a hacer sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque su sacrificio fue suficiente, porque Él es Dios, Dios hecho hombre. Fue suficiente para limpiar todo el pecado desde Adán y Eva hasta nuestros tiempos y hasta el futuro, queridos hermanos. Y aquí es donde vamos a contestar a esa incógnita que nos hicimos, esa pregunta que nos hicimos al inicio. Pero oye, Leo, sigue habiendo pecado, sigue habiendo enemigos, sigue habiendo muerte. Claro, recuerda, Jesús ya vino a morir por nosotros y para liberarnos del pecado. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros ya no tenemos que hacer sacrificios animales. Ya no tenemos que matar animales o sacrificar animales para ser santos ante Dios. Nosotros podemos ir directamente hacia nuestro Señor Jesucristo con arrepentimiento, confesarle a nuestro Señor nuestro pecado y no realizarlo más. Y seremos libres, somos libres del pecado. Segunda, todavía sigue habiendo muerte. En definitiva, Jesucristo mismo murió físicamente, resucitó al tercer día. Nosotros vamos a morir necesariamente. Físicamente vamos a morir. Sin embargo, si tú crees en Jesucristo, si tú aceptaste a Jesucristo como tu único Señor y Salvador,
Déjame decirte, querido hermano, que ni el pecado, ni la muerte, ni el enemigo tienen ya poder sobre tu vida. ¿Por qué? Porque si tú pecas, tienes con quién ir. Con Jesús directamente para confesar tu pecado y ser libre de esa culpa. Segunda, la muerte. Jesucristo resucitó y esa es una gran maravilla porque es una gran promesa para todos nosotros que lo amamos y que lo aceptamos. Nosotros vamos a morir, pero así como vamos a morir en Cristo Jesús, también vamos a resucitar cuando Él vuelva. Y el enemigo. En nosotros que somos ya hijos de Dios, el enemigo no tiene poder. El enemigo es un enemigo vencido. Esto no quiere decir, querido hermano, que ya no exista. Claro que existe, claro que van a haber luchas, claro que hay lucha espiritual, guerra espiritual, pero cuando somos hijos de Dios, Dios mismo nos promete el Consolador, el Espíritu Santo, el cual vive en nosotros. Entonces, querido hermano, aquí otra maravilla que se ve. Como leímos en el libro de Levíticos, había en el templo un lugar especial, lugar santísimo, donde habitaba únicamente Dios. Ahora, querido hermano, Dios no tiene una casa, Dios no tiene un hogar. Tú eres templo del Espíritu Santo, tú eres templo de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo de Dios. Viven en ti. Claro, si es que ya aceptaste al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Cuando tú aceptas al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador, eso es lo que pasa, querido hermano. Vive ahora en ti. Y como volvemos, Dios es santo, no puede estar en un lugar impuro. Por lo tanto, eso nos exhorta a nosotros a estar constantemente santificándonos, arrepintiéndonos de las situaciones que llegamos a cometer, de los errores. Pero Él es fiel y abogado tenemos hacia con el Padre, que es Jesucristo nuestro Señor. Él aboga por nosotros y nos hace libres del pecado. Y cuando Dios, hermano, y el Espíritu Santo y Jesús habitan en nosotros, el enemigo, créeme lo que no tiene poder. Además, en este libro, en la palabra de Dios, bien escrito en el libro de Apocalipsis, que el enemigo y la muerte serán vencidos y serán echados al lago de fuego. Entonces, amigo, hermano, el enemigo está vencido. Claro, vivimos en un mundo caído, vas a seguir atravesando situaciones, pero con Dios, con el Espíritu Santo viviendo en ti, créelo que es muchísimo más fácil atravesar todo tipo de situaciones. Ahora, por último, nos dice en Hebreos capítulo 9, versículo 24 al 28, que estos versículos son maravillosos. Nos dice lo siguiente: el sacrificio de Cristo quita el pecado, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Palabra de Dios, querido hermano, ¿qué tal? Estos versículos son poderosos. Haciendo Pablo la analogía con el lugar santísimo del que hablábamos en Levítico número 16. Jesús entró, pero entró directamente en el cielo a hacer sacrificio único y perfecto para perdón de todos nuestros pecados, hermano. Él nos limpió, nos lavó con su sangre poderosa y preciosa. Y fíjense qué poderoso y maravilloso fue el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Mencionábamos en el libro de Levíticos que año con año se tenía que hacer el holocausto por expiación.
los holocaustos, los sacrificios, para estar limpiando y limpiando y limpiando y limpiando y limpiando y limpiando el pecado. A lo que viene Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. Y el que dice, vengo a ser, Él fue sacrificio único y perfecto por los siglos de los siglos, hermano. Así es que te tengo una gran y maravillosa noticia, hermano. Si tú eres ya un hijo de Dios, si tú ya aceptaste a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, eres libre ya del pecado, de la muerte y del enemigo, hermano. ¿Por qué? Porque como vimos, Él vino a cargar con todo eso. Él murió, se sacrificó en la cruz, muerte y muerte de cruz, para que nosotros tuviéramos libertad, hermano, para que no fuéramos esclavos del pecado, esclavos de la muerte, esclavos del enemigo. Él vino para darnos vida y vida en abundancia, querido hermano. Así es que si tú ya aceptaste a Jesús como tu Salvador, como tu único Señor, ya eres, fuiste, aceptaste a su vez el sacrificio y los beneficios de haber aceptado a Jesús. Otra cosa muy, muy importante, ya al momento de aceptar a nuestro Señor Jesús, no tan solo somos libres del pecado, también somos salvos de condenación. No vamos a ir al infierno. Por haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos salvos, tenemos la salvación. Vamos a ir al cielo, hermanos. Esto, claro, nos exhorta, nos invita a valorar el sacrificio tan grande de nuestro Señor Jesucristo. Tú, hermano, te pregunto, tú que eres padre, si tienes hijos, te pregunto si para ti fuera fácil o sería fácil entregar a tu hijo para perdón de unos pecadores, sabiendo que lo van a matar, que lo van a humillar. Fue lo que pasó, hermano, con Jesús. Dios mismo envió a su Hijo unigénito, como nos dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él lo envió por amor. Para él nada le costaba, hermanos, para Dios. Eliminarnos, crear otra humanidad, empezar de nuevo. Pero Él por amor a la humanidad envió a Jesús para hacer sacrificio perfecto, para enseñarnos a amar, para enseñarnos a vivir en santidad, para hacer realidad la ley. Porque anteriormente estaba la ley que fue dada a Moisés, los mandamientos, el decálogo y muchas más leyes que habían. Pero que se dieron cuenta ellos de que realmente era imposible ganar la salvación y es imposible ganar la salvación a través de la fe. Digo, a través de la ley. Es solamente a través de la fe y de la fe en Jesucristo nuestro Señor que somos salvos, hermano. Cuando tú crees en Jesucristo y en su sacrificio, tú eres salvo. Entonces, queridos hermanos, llegando a la conclusión de nuestro maravilloso tema sobre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué tuvo que morir nuestro Señor Jesucristo? Para ser sacrificio único y perfecto desde el inicio hasta el final, para todos los pecados pasados, presentes y futuros, para librarnos de todo ese pecado. ¿Por qué más vino Él? Vino a darnos, a enseñarnos a vivir en amor, a modelar el reino de Dios aquí en la tierra, a traer sanidad, a traer libertad a los cautivos, a darnos salvación, a librarnos del pecado, de la muerte, del enemigo, querido hermano. Así es que en realidad te exhorto y te invito, querido hermano, a que reflexiones sobre lo maravillosamente bello que es el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros, aun nosotros sin merecerlo. Merecíamos la muerte, en el pecado estábamos muertos, pero ahora en Jesús tenemos vida, vida eterna y vida en abundancia, querido hermano. Qué gran maravilla. Y en realidad doy tantas gracias a Dios por haber conocido de su palabra, por haber recibido a Jesús como mi único Señor y Salvador.
En realidad mi vida ha sido transformada. Y precisamente ese es parte del objetivo de nuestro Señor, transformar las vidas, guiarlos hacia un propósito eterno, hermano. Nosotros no venimos a morir, nosotros no venimos a ser condenados, nosotros no venimos a sufrir, nosotros venimos a vivir en santidad, a vivir felices, libres, en amor y vivir en una relación con Dios. Porque eso es muy, muy importante. También lo que Jesucristo vino a hacer a través de su sacrificio fue a restablecer la conexión que se había perdido entre el ser humano y Dios. Como mencionamos, solamente el sumo sacerdote, descendientes de la tribu de Leví, podían entrar en el lugar santísimo y hacer el sacrificio, solamente ellos. Y a lo largo de la palabra vemos que es a unos pocos a los cuales Dios les habla directamente. Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, David, los apóstoles, ya eso fue posteriormente en el Nuevo Testamento. Pero anteriormente no era sencillo, hermanos, de estar en la presencia de Dios. Y el día de hoy te puedo decir que gracias a Jesucristo nuestro Señor, tenemos una relación directa. Ya no hay lugar santísimo, hermano, físico. Ya no hay templo. Claro, hay establecimientos, hay iglesias. Pero ya Dios vive y habita en ti, hermano. El Espíritu Santo, Dios Jesucristo, habita y vive en ti. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Por eso tenemos que amar y honrar nuestro cuerpo, el cuerpo que Dios nos ha dado, y buscar ser santos. Buscar ser santo, ¿qué significa, hermano? Ser apartado para Dios. Si fallamos, ir directamente con Jesús. Padre Dios, en la privacidad de nuestra habitación. Señor, me equivoqué, caí en este pecado. Perdóname, no quiero volverte a fallar. Él sabe, hermanos, que vamos a fallar una y mil veces. Sin embargo, volvemos a repetir, gracias a su sacrificio perfecto, ya no tenemos que matar ningún animal. Es solamente basta con que vayamos directamente con Él, abramos nuestro corazón en arrepentimiento y Él nos perdona, nos libra, nos limpia. Ese es parte del significado, hermanos, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que te invito, hermano, a que honremos ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor y que vivamos de su mano en santidad, buscando ser apartados para Dios, dejando esa vieja naturaleza, hermanos. En verdad te doy gracias. Este ha sido mi mensaje del día de hoy. Sé que dará una semilla y un fruto maravilloso en tu vida. Voy a orar para terminar con este tiempo. Padre, Señor Dios mío, en el nombre bendito y poderoso de Jesucristo nuestro Señor, te doy gracias, papá, por esta palabra que tú pusiste en mi corazón, papá, para poder compartir a cada uno de mis hermanos, mi Señor. Te pido que sea de una bendición grande para cada uno de ellos, papá. Te damos gracias, mi Señor, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, mi Señor, que nos lavó de los pecados, papá, que nos hizo dignos, Padre, y que restableció esa conexión, mi Señor, contigo, papá. Te damos gracias, papá. Lo honramos, lo amamos, Señor. Y te pido que nos ayudes, papá, a vivir en santidad, a vivir apartados para ti, mi Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, papá, que los bendigas, que bendigas su familia, Padre, sus ingresos, sus hogares, papá. En el nombre bendito y poderoso de Jesucristo, nuestro único Señor. Amén. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Bendiciones.